A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. A esta hora saludamos desde Chiclayo a Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, que nos acompaña. Qué gusto saludarte, Teodoro, muy amable como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Buen día. ¿Qué está pasando con nuestra economía, no? Ustedes ya lo adelantaban a inicios de este mes, ¿no? La disminución, ¿no?, de la economía en el país, ¿no? Tenemos, en realidad, ¿no?, una situación bastante debilitada en la economía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué obedece? Ayer el Instituto Nacional de Estadística e Informática detalla que el Perú ha disminuido 0.24% en abril. ¿A qué factores? Sí, bueno, el resultado de abril básicamente se encuentra ahorita explicado por el menor desempeño que han tenido los sectores primarios, ¿no? Y la lenta recuperación que hemos visto también en los rubros que están más vinculados a la demanda interna. En los sectores primarios, pese al sólido avance que ha tenido la minería, que ha crecido más de 20%, estos sectores han sido más bien en su conjunto afectados por el fuerte retroceso del sector agrícola, que tuvo una de sus mayores caídas de las últimas 3 décadas, ¿no? Ante los menores... ¿20%? ¿Menos 20? Sí, sí, menos 20% del sector agrícola. Este es un desplome. Ese es un desplome, la mayor caída de la cual se tiene registro con los datos mensuales, pero la mayor caída que se tiene registro desde 1992, si nos vamos a remontar con los datos trimestrales, ¿no? Es digamos, un reflejo, ¿no?, de lo que ha venido atravesando el sector agro en el último año en particular, que ha sido afectado justamente por esta situación de anomalías climáticas, ¿no? El déficit de lluvias que se registró hacia el cierre del año pasado, que retrasó y afectó la campaña de siembra, pero a la vez también parte importante obedece a la crisis de fertilizantes. Recordemos justamente de que buena parte de los cultivos se vieron afectados por esta falta, esta escasez y los altos precios de los insumos agrícolas que se registró durante buena parte del 2022. Ahora, si entramos al detalle, ¿no? Vamos al detalle, vamos a ver qué es lo que ha pasado con el sector agrícola en particular. El sector agrícola en particular, lo que hemos observado ha sido una fuerte reducción en las cosechas de productos orientados principalmente al mercado interno, ¿no? Como por ejemplo la papa, la quinoa, la alfalfa, el maíz, ¿no? Por ejemplo, solamente la producción de papa ha disminuido alrededor de 35%. Esto más o menos equivale a 420.000 toneladas menos de producción de este cultivo a nivel nacional. Y cuando vemos justamente de dónde proviene esta caída, lo que estamos viendo es una situación bastante dramática en algunas regiones, como por ejemplo en Puno. En Puno la producción de papa ha caído casi 65%. ¿No? Una caída que ya supera altamente lo que estamos viendo en promedio dentro del sector agrícola, ¿no? Otras regiones también como Cusco, Cajamarca, Apurímac, registran una caída de doble dígito dentro de uno de sus principales cultivos orientados al mercado interno, lo cual también anticipa que después de haber tenido un mal primer trimestre en el sector agrícola, este podría estar justamente persistiendo en el inicio del segundo trimestre, ¿no? Ustedes también han advertido a través del IPE que si la minería no hubiera tenido este crecimiento en abril, la economía hubiese caído 1.5, o sea, lo cual hubiera sido totalmente catastrófico para nosotros. Sí, efectivamente, la caída de la economía hubiera sido, mejor dicho, la debilidad de la economía, ¿no?, hubiera sido muchísimo mayor sin la significativa contribución que ha tenido el sector minero, ¿no?, que registró, como te comentaba, un avance anual de 20% en abril, favorecido por la consolidación de operaciones del proyecto Quellaveco, que se encuentra en Moquegua, y también el aporte de otros yacimientos de cobre que en realidad fueron afectados el año pasado por un entorno de alta conflictividad, bloqueos, ¿no? Justamente como por ejemplo Cuajone, ¿no?, que también se encuentra en Moquegua, y Las Bambas, que se encuentra en Apurímac.
Sin ese aporte de la minería, nosotros calculamos justamente que la economía hubiera más bien caído 1.5% en el inicio del segundo trimestre, y evidentemente eso hubiera deteriorado aún más las perspectivas de bajo crecimiento que tiene ya el país para este año, ¿no? Hay que recordar de que hace poco nada más, dado esta debilidad del crecimiento que hemos registrado, que hemos observado en abril, ya desde el IPE hemos reducido nuestra proyección de crecimiento para la economía este año de 1.9 a 1.7%. No, es una tasa bastante baja, es una tasa que no es suficiente como para poder crear empleos de calidad, no es suficiente como para poder seguir consolidando avances sociales y sobre todo para revertir el aumento de la pobreza que se registró en el 2023, ¿no? En ¿Y, el 2022. ¿Y cómo estamos respecto al crecimiento regional, Teodoro? Sí, esta semana el INEI también publicó sus reportes de crecimiento regional, ¿no? Los resultados de las economías regionales en el primer trimestre, los cuales revelaron que justamente 17 de 24 regiones mostraron un retroceso de su actividad productiva en el comienzo del año, ¿no? Un comienzo del año bastante complicado, ¿no? Caracterizado por una serie de choques adversos que experimentó la economía peruana desde el estallido social, por ejemplo, y también la presencia de anomalías climáticas adversas que interrumpieron el desarrollo de varias actividades económicas. Ahora, un punto muy importante de este análisis es que de estas 17 regiones que tuvieron una caída, 7 de ellas entraron en lo que los economistas denominamos como recesión técnica. Lo que es una recesión técnica es cuando una economía acumula 2 trimestres de caídas consecutivas del PBI. Y 7 regiones de las 24 han entrado en recesión técnica en esta primera parte del 2023. Estas regiones son, por ejemplo, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima, Madre de Dios y Tacna. No, pero digamos, si es que solamente vemos el resultado del primer trimestre, vemos justamente que las que más cayeron fueron justamente las que más afectadas fueron por las protestas al inicio del año, como por ejemplo Apurímac, Pasco y Puno, que tuvieron un retroceso de más de 10% en promedio. Ahora, yo quiero volver a lo que señalabas, el crecimiento que vamos a tener este año, ¿no? No inferior al 2%, ¿no? ¿Esto qué significa en términos reales? ¿Cómo va a afectar esto al ciudadano? ¿De qué manera esto va a incidir en nuestra marcha económica? Ya lo estamos observando, ya lo estamos evidenciando, por ejemplo, en otros indicadores que están más vinculados, por ejemplo, a lo que le afecta a la ciudadanía en el día a día. El día de ayer también se publicó los resultados de la encuesta permanente de empleo en Lima Metropolitana del Instituto Nacional de Estadística, y muestran de que el crecimiento del empleo en Lima Metropolitana se ha desacelerado a tan solo 1%. Es decir, solamente se están creando muy pocos empleos. Entonces, en ese sentido, lo que ya estamos viendo es de que el entorno de bajo crecimiento, obviamente afectado por un deterioro significativo de la inversión, lo que está en realidad provocando es una pérdida de dinamismo fuerte del mercado laboral. Se están creando menos empleos, los pocos empleos que se están creando no ofrecen las condiciones laborales más propicias y más adecuadas para las familias, y eso evidentemente también repercute sobre los sueldos, los salarios, los ingresos que pueden llegar a tener la población, que pueden llegar a tener los hogares para solventar sus necesidades básicas y mínimas, ¿no? ¿Y esto también afecta en el ingreso promedio mensual? Sí, evidentemente todavía tenemos una recuperación del ingreso promedio mensual porque, digamos, hay un montón de características del entorno macroeconómico que están presionando el alza de los precios, sobre todo por el lado de la parte informal, ¿no? Vemos justamente que la recuperación de los salarios, de los sueldos, vienen principalmente por el lado informal, pero no por el formal, ¿no? Entonces, esto más bien, en realidad no están mostrando una mejora del mercado laboral, sino más bien están más o menos volviendo a lo que se había tenido antes de la pandemia en algunos casos, ¿no? Sin embargo, más allá, digamos, los sueldos que pueden llegar a ofrecer las ocupaciones de mayor, digamos, calificación, las ocupaciones de mayor productividad están prácticamente estancados, ¿no? Ya para finalizar, Teodoro, aparte de la minería, ¿no? Podemos mirar con optimismo que algún sector, ¿no?, pueda apalancar el crecimiento, o la situación está más complicada. Sí, justamente el resultado de abril muestran, digamos, una parte que es el vaso vacío, ¿no? Y otra parte que es el Claro. vaso medio lleno, ¿no? Y en el vaso medio lleno lo que hemos visto, por ejemplo, es de que los sectores que están más vinculados al consumo
se han recuperado ligeramente más que el resto, ¿no? Obviamente siguen creciendo tasas bajas, ¿no? Una tasa de 1.1% no es para nada alentadora, pero en realidad es la tasa más alta que registrada desde noviembre del 22. Es decir, si tratamos de encontrar algún lado positivo, estamos viendo justamente una recuperación relativamente mucho más acelerada de los sectores que están vinculados al consumo. Pero a la vez también hemos visto una menor caída de la construcción, ¿no? Una caída, digamos, de 5% respecto al mismo mes del año anterior, que en realidad esto es básicamente la mitad de la caída que se registró en el sector en el primer trimestre, ¿no? Donde fue afectada por una combinación tanto de la caída fuerte del consumo de cemento como también la desaceleración en el avance de obras públicas, ¿no? En el avance de las obras públicas es lo que ha permitido justamente que en abril el sector construcción reduzca y modere su caída respecto a los meses previos, ¿no? Hemos visto un avance físico de las obras públicas de alrededor de 30% durante este mes, ¿no? Y eso de alguna manera está evitando que el retroceso, o mejor dicho, está evitando de que la debilidad de la economía sea mucho mayor de lo que estamos observando, ¿no? Entonces, hay que estar atentos en realidad justamente a esta parte de la economía para ver qué tanto está, digamos, ganando dinamismo, qué tanto está ganando tracción, porque esto en realidad debería ayudar, debería por lo menos compensar la debilidad que estamos ya esperando para la parte primaria, básicamente por lo que ocurrió con el agro, ¿no? Que era una caída mucho más fuerte, mucho más pronunciada de lo que se venía anticipando. Nadie estaba anticipando que este sector entre a una de las mayores crisis de las últimas 3 décadas. Se esperaba que sea malo, pero no tan malo. Entonces hay que monitorear con bastante atención lo que está ocurriendo con los sectores más vinculados a la demanda interna. Si es que persiste esa debilidad, ya bueno, ahí sí podemos en todo caso hablar de menores perspectivas de crecimiento para el resto del año, ¿no? Muy bien, Teodoro, yo te agradezco como siempre la gentileza que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional, en Radar Económico a cargo del Instituto Peruano de Economía. Muy amable, saludos, abrazos. Saludos, José. Saludos. Gracias. Conversamos con Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.